Un nuevo bombardeo contra blancos civiles en Ucrania ha generado la profunda condena internacional. Vamos en breve por más detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: un ataque con misiles rusos contra un hospital en Ucrania mata al menos a 2 personas y hiere a muchas más. Volodymyr Zelensky describe el ataque como un crimen contra la humanidad. Coincidiendo con los 50 años del golpe militar en Chile, el gobierno lanza un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos. Hoy nos visita en el estudio el responsable de la iniciativa, el ministro de Justicia, Luis Cordero. Y en Turquía, la campaña electoral a la segunda vuelta endurece el discurso antimigrante. En esta edición conoceremos el testimonio de refugiados, quienes aseguran que los mensajes de odio les hacen temer por su seguridad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado de crimen contra la humanidad el nuevo ataque ruso contra Ucrania. Misiles alcanzaron un hospital en la ciudad de Dnipro, en el centro del país, causando al menos 2 muertos y más de una veintena de heridos. La ciudad de Dnipro ha sido testigo de muchos ataques desde que comenzó la guerra. Pero la brutalidad de este último ha conmocionado a la ciudad y a todo el país. El objetivo del ataque fue un centro médico y un hospital veterinario. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado el ataque de crimen contra la humanidad. Según el gobernador regional, entre los muertos hay un transeúnte de 69 años. 2 niños de 3 y 6 años se encuentran hospitalizados. Los testigos presenciales recuerdan así lo sucedido. El impacto más poderoso fue en una clínica veterinaria. Los médicos estaban sacando animales quemados. Yo corrí hasta allí para salvar a mi gato. Algunos de los residentes de los edificios de la vecindad se salvaron de milagro. Estaba en la cocina con mi marido cuando escuchamos la fuerte explosión. La onda de expansión me lanzó contra la pared. Menos mal que fue un trayecto corto. La casa se llenó de humo, la ventana de la cocina estaba abierta y quedó intacta. Pero otras ventanas y el balcón quedaron destruidos. Fue aterrador. A pesar de que los militares ucranianos afirman haber derribado decenas de drones y misiles rusos, uno de los que logró pasar fue suficiente para causar una destrucción de esta magnitud. 50 años después del golpe militar de Augusto Pinochet, Chile ha puesto en marcha un plan para buscar a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. Se trata del Plan Nacional de Búsqueda que impulsa el Ministerio de Justicia de Chile con el objetivo de centralizar la información y procesos de búsqueda y además transformarlos en una política de Estado duradera en el tiempo. En Chile, de las 1.469 víctimas de desaparición forzada, solo han sido identificadas 307. El plan es un mecanismo para promover la verdad y la justicia y una garantía de no repetición de los crímenes de Estado. Y han tenido que pasar 5 décadas para que Chile concrete un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos en la dictadura militar. Y hablamos de los alcances con quien ven, con el protagonista de este plan, con el señor ministro de Justicia de Chile, señor Luis Cordero. Muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señor ministro, han pasado, decíamos, muchos años de los hechos. ¿Se pueden esperar resultados concretos de este plan nacional de búsqueda? Y lo pregunto también teniendo en cuenta resultados que eviten una desilusión. Una de las circunstancias, una de las características centrales del sistema chileno, desde el retorno a la democracia, en materia de verdad y justicia, se ha basado en 2 circunstancias fundamentales. La primera, comisiones de verdad acotadas en el tiempo, con leyes de reparación muy específicas. Pero en segundo lugar, el ejercicio de las acciones penales por parte de los familiares de las víctimas que han utilizado el sistema judicial. Por eso Chile, en términos comparativos, es lo que uno podría denominar la búsqueda judicial. Ahora, el efecto que eso produce es que hasta ahora el Estado chileno no ha implementado una política permanente y ha descansado esencialmente esto en los hombros de los familiares de las víctimas. Tenemos
miles de fojas acumuladas en expedientes administrativos y judiciales y hasta ahora no hemos podido sistematizar y recopilar esa información. El plan de búsqueda lo que trata es esencialmente trasladar este esfuerzo que han realizado los familiares de las víctimas desde ellas a una política permanente del Estado. Pero ¿cuál es su objetivo central? El objetivo central, y esto ha formado parte del proceso participativo de su elaboración, tiene que ver con, en primer lugar, saber las circunstancias generales en que esas personas fueron detenidas y echadas a desaparecer. Aunque uno no lo crea, la primera finalidad perseguida por los familiares es saber eso, es saber las circunstancias generales en las cuales esas personas fueron detenidas y echadas a desaparecer. Circunstancias o conocer las circunstancias, como usted dice, implica conocer la verdad, implica conocer la justicia, hacer un acto de memoria, un ejercicio de memoria, como usted ha destacado en otras entrevistas, señor ministro. ¿Cómo lograrlo con un sector del país y también con un sector político del país absolutamente en contra de la memoria histórica en Chile? Yo creo que hay una razón fundamental que yo creo que a estas alturas yo soy un convencido de que tiene más partidarios que detractores. Y es que la experiencia chilena demuestra que haber perdido la democracia no solo fue una crisis del sistema político, sino que fue una crisis en general que fracturó la sociedad chilena y que lesionó muchísimos derechos fundamentales. Eso implicó costos en vida, costos que a veces no podemos cuantificar, que son los costos no solo de la tortura y la prisión política, los costos del exilio. No solo son las víctimas directas, son sus familias. La sociedad chilena tiene lo suficientemente claro lo que implica perder la democracia. Y por lo tanto, una política de estas características lo que busca no solo es un acto de memoria, sino que también es una garantía de repetición, porque de alguna otra manera lo que hace es reflejar que perder la democracia no solo es un efecto del sistema político, finalmente tiene un costo en la vida de las personas y por eso es garantía de no repetición y también es futuro, ¿no? Y el fracaso del Estado, asimismo también, señor ministro, independientemente del gobierno que gobierne, valga la redundancia. Los crímenes cometidos en la dictadura chilena son crímenes de lesa humanidad, si están reconocidos. Si bien usted y el gobierno al que usted representa, el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo impulsan como una política de Estado, ¿espera usted acaso que haya límites a esa tarea del Estado? ¿Límites a que siga indagando el Estado? ¿Hay límites? ¿Lo sabrá? La particularidad del caso chileno, y que yo creo que es relevante, es que desde que se iniciaron las investigaciones judiciales y se han interpuesto las acciones, no han existido límites para este fin. Hay un cierto consenso tácito en la sociedad chilena, yo creo que es relevante, que en la medida que han intervenido los jueces, esos jueces han tenido plenas atribuciones para investigar. Que aquellos lugares donde donde existen antecedentes, los jueces han podido acceder a ellos. Hoy día tenemos 17 jueces de dedicación exclusiva, están coordinados por un ministro de la Corte Suprema, el Estado chileno dispone o ha resuelto entregar recursos con ese fin, y ese consenso, que es un consenso tácito de la sociedad chilena, lo que busca Plan de Búsqueda es, en algún sentido, generar un mecanismo de información de doble flujo, ¿no? Desde Plan de Búsqueda hacia los jueces y de los jueces hacia Plan de Búsqueda. ¿Por qué? Porque hay algo, Jenny, que en el tiempo, las investigaciones penales lo que hacen es indagar sobre la situación de una persona en específico, pero no las circunstancias generales. Hay testimonios que están replicados en múltiples expedientes, hay antecedentes que están en uno pero no están en otros. Esa integración de información la han estado desarrollando los jueces en el último tiempo, pero simplemente por iniciativa propia. Plan de Búsqueda lo que trata es integrar esa información del modo más eficaz posible. Por eso no es simplemente una declaración, tiene objetivos, tiene metas, tiene asignación de recursos y mientras exista necesidad de indagar, Plan de Búsqueda debiera sostenerse en el tiempo. Va a haber entonces, por lo tanto, más información y también probablemente más evidencias. Y aquí la pregunta, ¿espera usted un impacto en la impartición de justicia en Chile? Nuestro objetivo, en primer lugar, es, como ha dicho el presidente, toda la verdad y toda la justicia. Pero Plan de Búsqueda, ante todo, como implica conocer y tener conocimiento de las verdaderas circunstancias que esas personas fueron detenidas y hechas a desaparecer, tiene por una parte un propósito de memoria, pero por la otra, sin alterar la búsqueda judicial, proporcionar de información para que esas investigaciones sigan desarrollándose en el tiempo. Ministro Luis Cordero, ha sido un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Muy bien.
Y nos quedamos en Chile porque avanzar hacia un nuevo estándar en el manejo del orden público en situaciones conflictivas es el gran desafío de la Policía Chilena de Carabineros de Chile. Ello tras la firma de un convenio de colaboración con la Policía Alemana Antidisturbios de Hamburgo. Y se trata de un plan de trabajo conjunto en el que funcionarios de Carabineros son capacitados en asuntos como estrategias policiales de desescalada. Y se busca profesionalizar la respuesta de Carabineros en manejos de situaciones graves, como por ejemplo protestas sociales, y evitar, sobre todo, que se repita lo ocurrido durante las protestas masivas del año 2019, donde agentes del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Este intercambio es impulsado por el Gobierno de Chile y el Ministerio Federal del Interior de Alemania en el marco de la reforma de modernización de la policía chilena. Y queremos hablar de los avances y lo hacemos desde Santiago de Chile con el general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez Rebeco, que nos recibe en directo desde Santiago de Chile. General Yáñez, muchas gracias por aceptar la entrevista con Deutsche Welle. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación y gusto de poder compartir con ustedes este trabajo que estamos realizando junto a las policías federales, ¿cierto?, de Alemania, particularmente con Hamburgo, Berlín y Friburgo. Y a propósito de eso, general, le queremos preguntar el punto más importante en este intercambio con Alemania, es la estrategia de desescalada en situación de alta conflictividad social. ¿Cómo pueden ser las protestas sociales, decíamos? ¿Cuáles son las novedades en este punto? Bueno, yo creo que hay un consenso internacional en materia de que las manifestaciones son un derecho a garantizar, ¿cierto?, en cualquier país porque constituyen un derecho de todas las personas. Obviamente, el trabajo que hemos realizado a partir de la experiencia de la policía alemana es poder incorporar una serie de técnicas y tácticas que, con un intercambio que ha sido recíproco, tanto de participar nosotros en actividades en conjunto con ellos, tanto en Alemania como en Chile, nos ha permitido incorporar algunas acciones que han ido en beneficio del trabajo de nuestras unidades de intervención en control de orden público. Es así como incorporamos, ¿cierto?, los agentes de diálogo, que era una figura que no teníamos considerada en nuestras operaciones y que son muy importantes en la fase preliminar, ¿cierto?, a estos eventos para poder interactuar con aquellos actores relevantes en las manifestaciones. Los equipos de aseguramiento de evidencia, que es un trabajo que es fundamental para posteriormente hacer lo que es la persecución penal junto a los organismos encargados de aquello, y hemos preparado y capacitado a personal nuestro que se dedica durante este tipo de manifestaciones, cuando pasan de ser pacíficas a violentas, poder identificar a aquellos actores que son los que cometen los delitos más gravosos y con evidencias de alto estándar a través del uso de la tecnología y de un trabajo en el territorio, podemos entregar antecedentes al Ministerio Público y los fiscales para poder llevar adelante la persecución penal. Pero también hemos hecho un trabajo comunicacional, que es una experiencia bastante positiva y que nos ha permitido poder avanzar en entregar permanentemente y oportunamente información a la comunidad respecto a lo que está ocurriendo, a lo que se está haciendo y cómo Carabineros está enfrentando este tipo de procedimientos para poder de manera más segura la gente, ¿cierto?, que sea afectada por este tipo de manifestación. Entendemos. General, hablemos por favor del punto más sensible en el control del orden público. ¿Qué dicen los nuevos protocolos de intervención en materia de derechos humanos para evitar que ocurran los graves hechos que ocurrieron en Chile en el año 2019? Sí, bueno, nosotros hicimos parte y recogimos todas las recomendaciones que llegaron de diferentes informes de organismos internacionales, pero al mismo tiempo en un trabajo en conjunto con la policía de Friburgo, de Hamburgo y de Berlín, hemos compartido experiencias que nos han llevado, ¿cierto?, a fortalecer nuestra dirección de derechos humanos, creando unidades de derechos humanos en todas las regiones de nuestro país. Nuestro país es un país centralizado, pero que está dividido en 16 regiones a lo largo de su extensión, y obviamente nos permite tener gente capacitada y preparada que está permanentemente no solo capacitando a nuestro personal, sino que al mismo tiempo controlando que se cumplan con aquellas medidas que dichos órganos han establecido para que se puedan respetar las garantías y los derechos de todas las personas. Solamente resaltar que durante el año 2022 participaron más de 16.000 carabineros en proceso de capacitación y formamos más de 764 agentes de diálogo para el trabajo en esta materia de intervención, ¿cierto?, en manifestaciones donde los actores que cometen desórdenes o se transforman en violentistas requieren, ¿cierto?, de la intervención por parte de los carabineros. Y en medio
Además, de un enorme desafío de seguridad interna que sabemos que tiene Chile, general Yáñez. ¿Cómo valora el proceso de modernización de Carabineros de Chile y también mirando el nivel de confianza ciudadana que necesita también la institución? Yo creo que ha sido fundamental el trabajo que hemos hecho junto a la Policía de Alemania, y quiero destacar acá que además de todo lo mencionado anteriormente, nosotros hicimos una declaración de principios doctrinarios en materia de derechos humanos junto con un manual de derechos humanos para el apoyo docente en nuestro plantel de educación, donde este es un contenido que es transversal en cada una de las áreas del saber, en tanto en la formación inicial, perfeccionamiento, capacitación y especialización de nuestra gente, como también un decálogo de derechos humanos aplicado a la doctrina y la función en el ejercicio de la función policial de nuestros carabineros. Ha sido fundamental en nuestro proceso de reforma y modernización, es gradual, pero al mismo tiempo es sostenida y refleja un trabajo que ha sido mancomunado junto a los organismos del Estado, a la sociedad civil y también al mundo académico, pero por sobre todo el trabajo que hemos desarrollado con policías como la de Alemania, ¿cierto?, que han sido de tremenda ayuda y colaboración para sacar adelante este proceso de reforma. Yo valoro enormemente, porque los carabineros son los agentes del cambio. Nosotros, particularmente, somos activos participantes en este proceso de modernización de reforma. El cambio parte de las aulas, parte de la formación inicial de nuestros carabineros y obviamente en cada una de las etapas de su proceso de desarrollo de carrera. Así que valoramos esto y obviamente lo hacemos en conjunto con la sociedad civil, porque entendemos que debemos dar respuesta a las necesidades que ellos nos demandan. General Ricardo Yáñez Rebeco, director general de Carabineros de Chile, muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y a todo el pueblo alemán por el apoyo que nos están dando, que ha sido de gran utilidad para el desarrollo y alcanzar los niveles de confianza que hoy día tenemos con la ciudadanía en nuestro país. Muchas gracias. Y seguimos con más noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que su gobierno no quiere tener vínculos comerciales o económicos con Perú, mientras su homóloga Dina Boluarte siga, palabras textuales, en el poder por considerarla una usurpadora de la presidencia. Bueno, su declaración llega un día después de que el Congreso peruano declarara persona no grata al mandatario mexicano. El legislativo considera sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos del Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de turno de la Alianza del Pacífico. La decisión fue tomada por 65 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones. El texto final advierte que López Obrador ha mantenido una narrativa que tiene por objetivo respaldar al destituido Pedro Castillo, azuzar a la población peruana, incentivar el caos y desprestigiar las instituciones del Estado peruano. Y en El Salvador fueron detenidas 5 personas acusadas de homicidio culposo, lesiones y estragos públicos tras la estampida que dejó 12 muertos el sábado pasado en un partido de fútbol, informó así la Fiscalía del país. Y se trata de 2 directivos del Club Alianza, de su presidente y 2 responsables del estadio Cuscatlán. Según el ente investigador, las puertas habilitadas no eran suficientes para el número de aficionados y además los únicos accesos no fueron abiertos con suficiente anticipación para un ingreso ordenado y seguro. Los organizadores habrían comercializado ilegalmente entradas emitidas para otros encuentros al agotar las entradas disponibles, y esta sobreventa generó finalmente esa avalancha humana que provocó esta tragedia. Los detenidos podrían recibir penas de cárcel de hasta 12 años. Vamos a seguir hablando ahora de economía y lo vamos a hacer con mi colega Paco Furió. Muy bienvenido. Vamos a Cuba. Así es, Jenny. Cuba se encuentra en una de las peores crisis económicas desde la revolución de Fidel Castro en 1959. La población sufre escasez de alimentos, combustible, medicinas, además de frecuentes cortes de electricidad en medio de una sostenida subida de los precios. El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, declaró que las reservas de divisas del país no son suficientes para pagar las importaciones de alimentos, combustible y productos agrícolas. Gil subrayó que la inflación interanual en abril alcanzó el 45,4% y que el mayor incremento se ha observado en los precios de los alimentos, que subieron un 70% en comparación con el mismo mes del año anterior. Los precios de los alimentos, impulsados también por la disminución de la producción, aumentan mucho más rápido que el poder adquisitivo de la gran mayoría de los cubanos.
Cambiamos de tema. El FMI ha pedido a Estados Unidos que para evitar riesgos sistémicos, tanto en el propio país como en la economía global, el techo de su deuda debe de ser elevado inmediatamente o suspendido por parte del Congreso. La directora del fondo, Kristalina Georgieva, ha pedido que las partes discutan en el presupuesto de 2024 los ingresos y los gastos para ese año fiscal, pero que cierren esta crisis que hoy sigue abierta. Solo quedan 5 días para que Estados Unidos tenga problemas para hacer frente a todas sus obligaciones de pagos. Estas declaraciones las ha hecho Georgieva al presentar el estudio anual de la economía de Estados Unidos. Ana, ¿qué más ha dicho Georgieva? Pues mira, hace 3 días Georgieva dijo que esperaba un acuerdo en la hora 11 porque la historia dice que finalmente se llega a una solución. Hoy ha dicho que es muy frustrante que se tenga que esperar hasta la hora 12 para llegar a esta solución. Reconoce que hay mucha ansiedad por un riesgo sistémico global que no es necesario, que no debería pasar. Además de recomendar la eliminación del techo de la deuda, algo que se puede hacer por ley porque por ley se instituyó en el año 1917, Georgieva ha dicho que la deuda de Estados Unidos es sostenible. Ahora también ha dicho que también es muy alta. No obstante, para rebajarla, Estados Unidos no va a avanzar mucho recortando los gastos como se está discutiendo en estas negociaciones. El Fondo Monetario Internacional recomienda una visión mucho más global en la que también cuenten los aumentos de ingresos vía impuestos. La sugerencia, entre otros, es que se fiscalice más a las empresas que actualmente solamente contribuyen con el 8% del gasto público y también que se fiscalice con más fuerza a las familias de altos ingresos. Es básicamente deshacer los recortes fiscales de Donald Trump en el año 2017. También sugiere que se ajuste mucho más el gasto en los gastos más importantes, que son las pensiones y la salud. En cuanto a las pensiones, ha pedido que se suban las edades de jubilación. Y esto, sobre todo, ha centrado la intervención de Georgieva hoy en el Fondo Monetario Internacional. Ana, se esperaba un acuerdo para hoy viernes. ¿Cómo van ¿cómo van las negociaciones? Pues mira, la mayor parte de los estadounidenses están ya camino de sus vacaciones porque tenemos un fin de semana de 3 días y mientras tanto en Washington se sigue negociando, se sigue sin presentar un acuerdo. Las discusiones siguen centradas en el nivel del gasto público para los próximos 2 años, que para subir la deuda también por los próximos 2 años, es decir, que sería un acuerdo para más allá de las elecciones del año 2024. Los republicanos quieren rebajar la financiación de la agencia tributaria, el IRS, y quieren que ese dinero lleve al gasto social. Los congresistas tienen que aprobarlo después de que haya un acuerdo. Gracias, Ana, desde Nueva York. Dejamos ahora la economía y nos vamos a Turquía, elecciones. A política turca, Paco, hablamos de Recep Tayyip Erdoğan, quien confía en que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo confirme que tendrá un tercer mandato como jefe de Estado. Una gran multitud acudió a su último mitin electoral en Estambul. Se espera que Erdoğan gane las elecciones tras haber perdido por estrecho margen en la primera vuelta. Por su parte, su rival Kemal Kılıçdaroğlu endureció su discurso contra la migración durante la campaña de la segunda vuelta, llegando a prometer la expulsión de millones de refugiados que huyeron de la guerra civil en la vecina Siria. Y como veremos a continuación, como consecuencia, muchas personas provenientes de Siria temen ahora por su seguridad. En una vida anterior, Bayan Aga fue arquitecta. Ahora se dedica a impulsar Yolo, un centro cultural y cafetería en Estambul. Aquí Bayan organiza conciertos, sesiones de terapia de grupo, talleres de arte, karaoke y comedia en vivo. En Yolo todo el mundo es bienvenido, pero la mayor parte del programa se dirige a hablantes del árabe como ella. Fue más bien una necesidad y deseo personal. No había ningún espacio donde pudiéramos conocer gente o escuchar algo en árabe, así que pensé, ¿por qué no deberíamos nosotros crear ese espacio? De alguna manera estamos cansados de la presión de explicarnos como personas, como sirios. Estamos aquí construyendo sobre la nada. Bayan llegó a Turquía desde Siria como refugiada. Trabajó durante 10 años hasta que ella y un socio reunieron suficientes fondos para poner en marcha Yolo. Yolo es la abreviatura en inglés para solo se vive una vez, pero para muchos refugiados y migrantes árabes es el escape de una sociedad cada vez más hostil.
No quiero que la gente venga aquí y escuche las mismas cosas que en casa, en el trabajo, en la televisión o el transporte público. No quiero que reciban aquí las miradas que reciben en la calle, especialmente los que son visiblemente sirios. Nadie se sentiría cómodo en un lugar tan público que no te sientes bienvenido. Durante la campaña electoral, Bayan ha visto cómo los medios de comunicación culpaban a los sirios inmigrantes de los problemas económicos de Turquía. A pesar de que ya es ciudadana turca, sigue sintiéndose excluida. Independientemente de mi situación legal, me consideran siria. Soy blanco directo de la incitación al odio. Pienso muchas veces que es mejor estar aquí porque si me hubiera quedado en Siria, no sé si seguiría viva. Eso pienso para motivarme. Los dos candidatos de las elecciones presidenciales turcas han prometido mandar refugiados de vuelta a Siria por deportación o retorno voluntario. La inmigración es un tema omnipresente en la campaña electoral, pero es difícil encontrar refugiados dispuestos a hablar ante las cámaras. Puede ser que la experiencia de Sami explique por qué. El hombre ha accedido a hablar desde el anonimato. Es periodista sirio con un permiso de residencia que debe renovar cada año. Cuando salgo a la calle, trato de ocultar por todos los medios mi identidad siria. Intento no hablar árabe en público. Fue reprendido por hablar árabe en público y tiene miedo que las tensiones se agraven. En todo el país aumentan las denuncias de violencia contra sirios. Me parece que si las cosas llegan a ese punto, no tendré ninguna protección legal. Nadie defenderá mis derechos. Como refugiado sirio en la sociedad turca, siento que no tengo valor alguno. De vuelta en el Yolo, el local está lleno. El tema de esta noche es cómo lidiar con los problemas de pareja. El ambiente es muy distinto del que se respira al otro lado de la puerta, para alivio de los clientes y el personal. Es un espacio seguro, nos sentimos como en casa. Yolo Art es el único lugar donde puedo ser yo mismo y al mismo tiempo abrazar mi cultura. Bueno, así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y su confianza. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle, noticias en español, con contexto para ustedes. Hasta pronto.